Yo creo que yo estoy en una iglesia de vivientes o de una iglesia de muertos. Todo el mundo hizo silencio, dijeron pastor y se callaron. Dieron un aplauso a Dios, Dios es bueno. Dijeron pastor y hicieron silencio. Ay, yo no tengo nada para usted. Aleluya. Estamos más que contentos en esta hermosa mañana. Dios ha sido bueno, maravilloso. Estoy contento porque últimamente estoy cogiendo toda palabra que Dios me da para mí personalmente. A veces hablaba con Yolanda ahorita y hablamos de que la gente hoy día quiere ser emoción, hablar lengua, que la arrastren, que la hagan así, que la sacudan, pero sigues estando en tu estado y no hay un cambio. Entonces, nosotros como iglesia no venimos a emocionar a nadie. Nosotros como iglesia venimos a ayudarte a salir de donde estás metido. Pero siempre y cuando tú nos permitas a nosotros poderte ayudar a ti junto al Espíritu Santo de Dios, nosotros vamos a hacer ese cambio en ti. Pero la gente hoy día quiere el ramayama, el fuego extraño, y sácame, sacúdeme el moño, y Dios me habló ahí. Entonces, nos repartimos el mensaje con el final del día de que pues, Dios no me habló hoy porque tú quieres escuchar lo que tú quieres escuchar. Y yo aprendí el viernes que si tú bajas tu volumen de voz, vas a escuchar a Dios. Entonces, bájale tu volumen para que empieces a escuchar lo que tú no quieres escuchar, pero Dios sabe que tú necesitas. Así que dile que está a tu lado. Yo creo que tu volumen está muy alto. Dios es bueno. Así que en esta mañana tengo la encomienda y vamos a buscar el salmo. Un salmo que Dios me regaló. Porque la gente dice, ¿verdad?, que una palabra que fue escrita hace 2000 años, como esta palabra hoy día, Manuel, puede hacer efecto. Claro que sigue haciendo efecto si tú te la aplicas. Pero si te la aplicas con el punto y el coma, no se lo quites. Porque la gente a veces le quita el punto y el coma. Si tú lo coges como es y te la aplicas correcto, no es que saque un texto fuera de contexto, es que la leas desde el 1 completo, para que seas el antes y el después. Hay gente que saca el contexto nada más para justificar su condición. Así que el Salmo 37, Salmo 37, 23. Salmo 37, 23. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Te lo voy a volver a repetir lentamente para que me entiendas. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Padre, gracias por tu palabra, porque ha sido bendecida. Y en esta hermosa mañana yo no tengo nada que ofrecerles. Yo vengo para que siga siendo tu Espíritu Santo ministrándole a cada uno de ellos. Ellos son los que te oran, ellos te buscan a ti, buscando una respuesta. No muchas veces los que ellos quieran escuchar. Dale lo que necesitan para que continúen este caminar. Declaro que son agentes de cambio. Declaro que esta palabra le da lo que necesita, la herramienta, la respuesta, la confirmación de lo que ellos andan buscando, porque ellos te buscan a ti, que eres la fuente de vida. Yo cubro a cada hijo en esta hermosa mañana y declaro que esta palabra no torna atrás vacía, sino que hace el impacto en cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Dile que está a tu lado. Hay un nuevo camino. El Salmo 119:5 dice: tu palabra es lámpara que guía mis pasos y luz que alumbra mi camino. Todos los que estamos aquí, siempre desde joven, soñamos con un camino que creamos en nuestra mente. Pero cuando lo tratamos de establecernos, nos damos cuenta que ese camino que trazamos tenía muchos obstáculos, que no estábamos preparados para pasarlo, o no teníamos la madurez y mucho menos la práctica para hacerlo. En vez de ser un camino de felicidad según lo que creamos en nuestra mente, resultó ser un camino que nos lastimó, nos marcó y nos dejó heridas
tanto internas como externas. Por las decisiones que tomamos en las circunstancias en que vivía o que no tenía otra forma de salir de ese camino por la decisión que tomaste. Pero hoy, aún estando en Cristo, tú piensas que tu camino ha sido difícil, tomando muchas veces decisiones incorrectas, sabiendo que de antemano que la desobediencia te trae consecuencias. El Salmo 139 del 23 al 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, a ver si en mi camino de perversidad, guíame en el camino eterno. En Job 23 del 10 al 11 dice: el que conoce cada uno de mis pasos, puesto a prueba, saldré puro como el oro. Y yo siempre he guiado sin desviarme el camino que él me ha señalado. ¿Por qué te hablo todo esto del camino? Porque quiero hablarte del camino que Dios trazó para cada uno de nosotros. Pero dentro de ese camino hay una circunstancia y unas situaciones que Dios, antes de llevarte al destino correcto, tiene que procesarte. Y te quiero hablar de la historia de Abraham, que se encuentra en Génesis, el capítulo 12, del verso de 1 al 3. Mira lo que Dios le dice a Abraham, un hombre que era un ídolo, que adoraba ídolos y era de la tribu de Ur. Pero mira lo que Dios le dice a Abraham en el 12:1. Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tu parentela y la casa de tus padres para ir a la tierra que yo te mostraré. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y será una bendición para todos. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré todas las familias del mundo. Dame ahora hablarte. Lo primero que te voy a preguntar es: ¿Abraham conocía cómo Dios operaba? Porque según la palabra, los mandamientos vienen en Éxodo, o sea que no hay ley. Te voy a dejar ahí tranquilito para que piense y te analice. Cuando Dios llama a Abraham, Dios no le dijo en ningún momento a Abraham: te voy a dar, te voy a procesar, te voy a quebrantar. Dios no le dijo eso, le dijo: te voy a bendecir, te voy a hacer famoso, te voy a hacer grande. Pero todo eso que le dijo Dios a Abraham en ese momento era una promesa, siempre y cuando Abraham caminara bajo los estatutos y la obediencia que Dios le dijo. Abraham en el caminar aprendió usos y costumbres de su familia. Entonces Dios ahora tenía que preparar a Abraham para lo grande que él quería. Y en ese proceso del caminar, tú adquiriste muchas cosas que tú pensabas que eran efectivas para tu vida, pero al final te marcaron, te destrozaron, te quebrantaron, te desviaron el sueño o el anhelo que tú querías. Inclusive el concepto que tú tenías de Dios en un momento dado que te enseñaron tus padres, porque no fue malo, fue lo que ellos aprendieron. Eso fue lo que ellos te dieron. O sea, hoy día estamos adultos y grandes para nosotros tomar nuestras propias decisiones, pero todavía seguimos aplicando culturas que aprendimos de los antepasados. Y no practicamos la cultura del reino, que es lo que nos conviene a nosotros, que es lo que estamos aprendiendo día a día, aquellos que caminan rectamente delante de Dios. Porque hay gente que son convertidos, pero no están convencidos de que Dios lo puede hacer. Entonces caminamos, venimos a la iglesia, hacemos todo, pero no te has dejado procesar, y ahora Dios procesa a Abraham. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, o sea, de tu familia o de la alianza que tenías, y sígueme, porque te voy a mostrar en el camino y te voy a hacer grandes cosas contigo. Pero en ese proceso había que quitarle a Abraham. Había que quitarle malas costumbres, había que quitarle las enseñanzas que le enseñaron, de que a lo mejor, como a ti y a mí, pues nos enseñaron que prendíamos una vela y lo dábamos y hacíamos la cruz y hacíamos tantas cosas, porque nos enseñaron eso a todos. Existe un Dios, pero María es mayor que Dios.
porque es la que intercede por nosotros. Eso no fue lo que nos enseñaron. No fue a mí nada más que me lo enseñaron. Y no es malo, es que eso fue lo que los padres le enseñaron. Y aprendimos por generaciones, hasta que Dios te escogió a ti. Cuando Dios te escoge a ti es porque Dios quiere romper ya ese protocolo. Dios quiere romper esa alianza. Quiere romper esa fortaleza que tienes en la mente, porque Dios quiere obrar en ti. Dios quiere cambiar tu generación. Dios quiere cambiar tu forma de hablar. Dios quiere cambiar tu forma de caminar. Pero tú no estás dejando que Dios procese, te quebronte, te rompa para hacer lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces en el camino no te dejas procesar, brincas los procesos. No, eso está muy duro, Victoria, yo no voy para allá. Pues entonces no puedes llegar a tu próximo nivel. Todo el mundo quiere ver gloria, pero nadie quiere pagar el precio. Todo el mundo quiere que Dios lo bendiga, pero no quiere ser obediente a lo que Dios te está diciendo. Dios le va a entregar a Abraham algo grande, una nación que llevará por nombre, serán hijos de tu descendencia, pero Abraham tenía que estar dispuesto a ser procesado por Dios. Y muchas veces ustedes no están dispuestos a ser procesados. Inclusive Dios te va a quitar. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, Dios le está diciendo, ahora no vas a depender de los que tú ves. Porque muchas veces cuando dependemos de los que vemos, cuando pasan las cosas, en vez de ir al cielo, vamos al que vemos. Entonces Dios va a crear en Abraham una dependencia totalmente de él. Entonces hay procesos que te van a doler porque te tocan a ti solo. No va a haber amigos, no va a haber papá, no va a haber mamá, no va a haber nadie en el proceso. Para que aprendas a depender del cielo. Para que aprendas que en medio del dolor, al único que tú clamas es a Dios. Para que aprendas que en medio de las circunstancias, al único que debes de buscar sea Dios. Y en el camino, Abraham comienza el proceso, pero no se da cuenta. Porque Dios lo va llevando paso a paso. Dios lo lleva pues de la mano, Edwin. Porque cuando nos convertimos, el que comienza a llevarte pues de la mano es Dios hasta que ve que hay madurez en tu vida y te suelta. Pero siempre te está observando. Y Dios se lo dijo a Abraham, vamos. Sin embargo, ahí estaba Sara y estaba Lot. Sara, una mujer estéril, hermana de Abraham. Usted sabe que ella era hermana de Abraham real. Dile que está a tu lado. ¿Qué es más fácil llevar, la ley o la gracia? Escucha esto. Dice, ¿cómo tú sabes que lo que estás haciendo las cosas mal? ¿Cómo Abraham sabía eso? Si no había ley para ese entonces. Mira lo que dice Romanos 15:13. Porque aún antes de la ley había pecado en el mundo. Pero el pecado no se tiene en cuenta cuando no hay ley. No obstante, el reino, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. O sea, no había ley para juzgar. Déjame explicarte esa parte. No había ley para juzgar, pero por causa de Adán ya había transgresión, ya había pecado. O sea, que cuando tú no conocías a Cristo, aunque tú no venías a la iglesia y no conocías a Dios, ya había pecado en tu vida. No obstante, ahora, en el caminar, nosotros tenemos por malas costumbres echarle culpas a todo el mundo, echarle por todas las cosas que nos pasaron, y el único responsable fuiste tú. Porque la vida se trata de decisiones. Tú decides tomar la izquierda o la derecha, pero la decisión es tuya. Entonces los resultados no le puedes echar por la culpa a nadie porque son tuyos. Y muchas veces queremos culpar a la gente de nuestro caminar hasta el sol de hoy. Y otros dicen, fíjate, si yo llego a conocer a Cristo antes. No, siempre Cristo te siguió. Lo que pasa es que nunca le pusiste atención a las señales que Él te puso. Él te pudo haber puesto en un sign, Cristo te ama, ahí hay una.
Pudo haberte visto un vecino un día que saliste una mañana un domingo. Buen día, que Dios le bendiga. Hay otra señal. Todo en tu caminar, alguien que me diga, si no escucho siempre, un Dios te bendiga. Porque siempre se encargó del que Él tiene propósito, Él te va a buscar. Y te va a dejar saber que Él está ahí. Y Abraham, Dios tenía que sacarlo de su tierra porque tenía algo mayor. Y ese es el asunto que yo te quiero traer hoy. En el nuevo camino que Dios ha trazado para ti, Dios te escogió a ti porque hay muchas cosas dentro de tu generación que tú llegaste, que a partir de hoy en adelante, para que tu familia pueda entrar en paz y en armonía, tú tienes que pelear, tú tienes que pararte en brecha, tú tienes que orar por ese que no has visto, tú tienes que seguir siendo la mujer o el hombre que Dios escogió. Y no importa en las circunstancias que tú estés, es tu responsabilidad mantener tu conexión con el reino. Así que dile a tu lado, no le eche la culpa a nadie, es mía si yo no tengo esa conexión con Dios. ¿Cuántos aman al pastor hoy? Hoy sí que siento que me aman, Manuel. Las reglas terrenales son diferentes a las del reino. Todo lo que viviste no te mató, pero cambió tu carácter, tu corazón y tu forma de ver la vida. Porque el hombre que gobierna el hombre es muerte, pero el hombre que es gobernado por Dios es vida eterna. Todo lo que viviste hasta hoy te lleva a un nuevo camino, porque ahora tienes el corazón, la identidad, el carácter, la madurez para comenzar un nuevo camino que Dios te ha prometido. En el Salmo 32:8 dice, te enseñaré y te mostraré el camino y te observaré y te guiaré. O sea, Dios siempre, para que te lo grabe aquí hoy, siempre está contigo. Siempre. Desde el día que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, Él siempre está sobre tu vida. Lo que pasa es que cuando vienen los procesos, muchas veces viene el silencio y te desespera, pero es que entonces Dios se está dejando ver para que tú lo conozcas, su forma que Él opera. Porque lo que Dios va a quitarte de ti, toda esa fortaleza que adquiriste en el camino, todas esas enseñanzas erróneas, todas esas malas mañas, malas costumbres que adquiriste en el camino, son las que Dios te va a romper para que puedas ver cómo funciona y Él opera. Entonces tú no te desesperas cuando vienen los procesos y las cosas que te faltan. Y hoy hay que pagar la renta, Dios suplirá. Si eres un buen mayordomo, tú sabes que el reino siempre te va a facturar. No te preocupes, que aquí estamos. Hay que hacer compras, tranquila, que Dios va a suplir. Dentro de los procesos, lo que no te puede faltar es la fe. Ahí es cuando más. A veces le decimos a Dios, aumentanos la fe. No hay que aumentarte la fe con el único toque que tiene, que fue lo que Dios enseñó. Si tuvieras un granito de mostaza, es lo que Dios te está diciendo. Y a veces nosotros aumentamos la fe. ¿Para qué te va a aumentar la fe si ya tienes el toque que tú necesitas? Lo que tienes que creer. La mayoría hemos tenido sueños que a lo mejor tú piensas que se han muerto y no se han muerto, pastor. Los sueños están en lo que pasa es que no tienen la madurez, la capacidad para entonces sacarlos a la luz y trabajarlos. Porque si lo sacas ahora lo abortas. Cada uno tiene una inversión de parte de Dios, pero en el camino, eso que está ahí metido fue llenado con capas de situaciones diariamente que tuviste en las diferentes etapas de tu vida y lo escondiste y lo tan y tan profundo que no lo has visto todavía, pero está ahí. ¿Acaso la palabra pues nos dice que antes de la fundación de los cielos y la tierra Dios no te separó, no te llamó por nación y te puso por nombre? Hasta que tú no tengas ese encuentro, tú no vas a ver la gloria. Y si estás procesado en el camino, sigue caminando. Porque el desierto que tú piensas que no te va a dar nada, el desierto te va a empezar a dar. Porque los desiertos no es para desaparecerte ni para matarte, los desiertos es para enseñarte cómo Dios opera. Si no, pregúntale a Agar
y a Ismael, que no había comida, no había agua. Y dice la palabra que Dios escuchó a Ismael. Y escuchó el clamor del niño. Dice la palabra que el ángel se le apareció y le dijo, mujer, date vuelta. Porque ella había echado el niño a morir. Y el asunto es que las circunstancias, vas a llegar el momento que te vas a querer morir. Pero tú no te puedes morir porque si tú te mueres, se muere tu descendencia. Si Dios quería, dejaba que Ismael se muriera, pastora, porque Ismael no estaba dentro del plan de Dios. Si Dios lo fuera a calificar a nosotros no estuviéramos en el plan de Dios. ¿Usted está aquí? Es que los veo muy calladitos. Entonces, Abraham tenía la responsabilidad de cambiar su generación ahora, pero él era el responsable y él tenía que darse la tarea de conocer a Dios y dejar que Dios lo rompiera y lo quebrantara y lo procesara y le quitara todo lo que había aprendido durante todos esos años con sus familiares. Porque para poderle llegar al pueblo judío tenía que tener un Abraham que iba a ser el padre de la descendencia. Él tenía que procesarlo. Y el que tú amas, tú procesas. ¿O es que la Biblia dice que al hijo que ama tú le das fuerte? ¿O lo corriges? Entonces Dios tenía que darle a Abraham, conocer un cara a cara. Yo imagino a Abraham hablando con Dios en un cara a cara. Rompiendo primeramente los protocolos y los prototipos, porque Abraham era tipo de que sacrificaban los primeros niños. Usted está aquí. No se me salga, quédese aquí conmigo. Abraham sacrificaba niños, porque eso fue lo que aprendió. O sea que Abraham no tenía problema en sacrificar. Mira, a mí hay algo que me impacta de Dios. Y es que Dios, cuando tú comienzas como un niño en las manos de Dios. En el camino Dios comienza a capacitarte, a prepararte, pero llega un momento que Dios te cobra factura. Y yo te voy a decir cuál fue la factura que Dios le cobró a Abraham. Ya mismo pues te la voy a presentar. Y le cobró. Porque en el camino Dios quiere saber dónde está tu corazón en ese momento. Dios sabe que en el momento que tú llegaste a sus pies, tu corazón no estaba con Él. Claro, Él lo sabe. Pero en el camino Él se deja ver para que tú veas quién está sobre tu vida. Y quién es fiel y quién no es fiel. Y Dios te quita la ceguera, te quita los espejuelos, te quita todos para que veas quiénes son los verdaderos que están al lado tuyo en tu peor y en tus mejores momentos. Y tú decides quién se queda y quién se va. ¿Por qué? Porque en el caminar Dios le pudo haber dicho a Abraham, tráete a toda tu familia, tráete a toda tu descendencia, olvídate que vamos a cobrar con ellos. Pero Dios le dijo, no, tu descendencia. Él no dijo, tráete a tus pais. Él se trajo a Lot porque se comprometió con el hermano a criarlo. Si no, Lot se queda también porque Lot no es parte de él. Pero él tiene que engancharse a Lot. A veces en el camino tú vas a comenzar solo, pero en el camino Dios te va a injertar a la gente que va a caminar contigo. ¿Sabes por qué en el camino Dios los va a injertar? Porque son gente que ya fueron cambiados, transformados y van a caminar conforme al corazón de Dios y se van a alinear a tu corazón. Pero gente que ya fueron de un pasado y que no fueron bendición para tu vida porque los tienes todavía. En el nuevo camino que Dios tiene para restauración sin límite, ahora que vamos a entrar en este nuevo caminar, es que el pueblo tiene que caminar en unidad. Si no hay unidad, no podemos alcanzar lo que Dios dijo. Tenemos un problema como iglesia y es que a esto no se trata de gloria individual, esto se trata de una y se llama Cristo. Tenemos que entender que somos el cuerpo y que nos necesitamos uno al otro para poder alcanzar. Abraham podía llevarse a toda su familia, pero Dios le dijo negativo. Tú y con Sara son suficientes porque de ti sacaré una descendencia. Alguien puede entenderme en esta mañana. A lo mejor hay gente todavía que se siente solo aquí y dice, ¿y dónde está mi descendencia? Tranquilo, Dios ya mismo te va a mostrar.
Por eso era que yo me reía, porque la pastora decía, la gente que piensa que su familia no va a estar al lado de ellos, la gente va a estar, porque este 25 Dios te va a sorprender. Dios va a tocar a los tuyos para que tú te des cuenta que tu oración no ha sido en vano. Pero toda esta respuesta es por la obediencia en el momento que le creíste a Dios cuando te dijo, camina en el camino, te voy a revelar lo que voy a hacer contigo, y no contigo, con tu casa y con la generación que está detrás de ti. Lo que pasa es que realmente conocemos a Dios. ¿En qué momento tú conoces a Dios? En tus peores momentos. Abraham estaba chilling todavía, porque Dios no lo había tocado. Dios lo estaba llevando de la mano. Abraham por aquí. Mira, Abraham, vente por acá. Abraham, mira esto. Y Abraham contento con Dios. Imagino a Sara también. Pero Dios ahí contento. Y Abraham, imagínate, nosotros siempre somos felices cuando Dios nos da. Ay, como hablamos lengua y danzamos. Ay, Dios te amo. Y hacemos promesas y lloramos. Señor, gracias. Pero cuando Dios te dice, ahora te toca darme. Escucha lo que Dios le pidió a Abraham ahora. Dile al que está a tu lado, prepárate lo que Dios te va a pedir ahora. Escucha. Escucha esto. Ok, en 2 Corintios, el capítulo 5, verso 7 dice, si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo desapareció y todo queda renovado. Las cosas viejas pasaron, hechas aquí todas son en nuevas. Tú tienes que quitarte hoy lo que tú entiendes que todavía no te deja entrar al nuevo camino. Escucha esto. Aquí está la parte que es lo que yo te dije ahorita, que Dios le pasó la factura. Y aquí está la parte que tú te vas a ser confrontado hoy. Donde tú dices amar a Dios. Donde tú dices conocer a Dios. Donde tú dices, Pastor Almari, que sea, ¿cómo es que dijo David? Que me quite todo menos ¿qué? El Santo Espíritu, ¿verdad? Yo te voy a probar ahora a ver qué tanto tú amas a Dios. Y le dijo Dios en Génesis, el capítulo 22. Mira lo que Dios le dijo a Abraham ahora. Porque Abraham estaba contento y feliz. Y Abraham tenía un problema. Abraham no tenía descendencia. Y tú no tenés descendencia ahora como tú estás maldito. Imagínate, Sara era de casi 80 años y ya no podía parir para los efectos. Y Dios le da un primogénito. Mira lo que Dios le dice a Abraham ahora. Ay. Abraham. Dice, algunos años después Dios quiso ver si Abraham lo obedecía. Aquí es donde todos nos colgamos. Toditos. Porque a la hora de dar, hablamos, atamos al diablo. El Señor reprenda al diablo si él se cree que yo le voy a dar eso. Eso no es de Dios, es de Dios. Mira lo que Dios le dice a Abraham ahora. Así que llamó y le dijo, Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac tu hijo, a quien tanto tú amas. Llévalo a la región de Moría, al cerro que te voy a enseñar. Ahora te pregunto yo, Pastor Almari, ¿estás dispuesta a entregar los 2 hijos que Dios te dio, el cual tú no podías tener? ¿Estás dispuesta a entregar a Yoyo? ¿Estás dispuesta a entregar a tu mamá o a tu hijo? Tú dices amar a Dios. Porque en el camino Dios te ha dado todo y Dios no te ha pedido nada. Y hoy Dios te está diciendo, entrégame lo que tú sabes que me tienes que entregar para poderte llevar al camino que te he prometido. Hasta que tú no me entregues lo que yo te estoy pidiendo, tú no entras a ese camino. Se fueron los coquí ahora. Porque todo el mundo aplaude y danzamos y estamos activos hasta que nos toca dar. Y muchas veces, si tú lees igual que yo, Abraham no tenía, Dios se lo dio, pero tú te haces dueño de lo que no es tuyo. Y ahí Dios te dice ahora, como pastora Lourdes es más importante que yo, Jorge, entrégamela. Entrégame a tus hijos. Entrégame a tu esposo. Entrégame a tu único hijo.
Entrégame a tu nieto. Entrégame a tu hija. Entrégame a tu nieta. No a tus hijas, a tus nietas. ¿Dónde está? Entrégame a tu hijo. Pero si fue Dios quien te lo dio. Pues si tú no tenías. Dios le dijo a Abraham, ahora dame. No le dijo, dame Isaac. Él podía coger a Isaac. Porque, digo a Ismael. ¿Por qué no le pidió a Ismael? ¿Por qué no le pidió a Sara? ¿Por qué no le pidió a Lot? No. Dame lo que tú amas. Por eso usted nunca puede amar a Dios más que a su marido. Usted no puede amar a Dios más que a sus hijos. Al revés, perdón. Amar más a sus hijos que a Dios. Por eso él te dice, mi motor, mis hijos. Mentira, embustera. Tu motor se llama Cristo. Tus hijos crecen y mañana se casan y Dios sigue siendo Dios sobre tu vida. Tu esposo te deja hoy, está bien, llora, límpiate los mocos. Mañana ora y que Dios te mande un buen mozo que te valore y que te ame y que te respete. Pero es una realidad. Porque todo lo que yo entendí hoy, como dijo Job al Mari, desnudo vine y desnudo me voy. Jehová Dios, Jehová quitó. Ya yo he entendido que todo lo que tengo no es mío, no me pertenece. Y que si muero mañana, me voy como vine. Y que todo esto se queda. Pero no suelto a Dios. Y yo te pregunto hoy a ti. ¿Qué tanto tiene peso eso que cargas todavía? Que Dios quiere que se lo entienda que vale más que Dios. Porque si tú entiendes que Dios es lo más grande para ti, ¿por qué no le has entregado tu matrimonio, tu hijo, tus hijos que están en vicio, la suegra que te está haciendo ahí cuadrito, ese jefe que te... ¿Por qué no le entregas a Dios aún el pasado que te marcó? Que vives todavía el divorcio, que vives el odio, el rencor, la envidia, los celos, contienda, los bochinches. ¿Por qué no le has entregado eso a Dios? ¿Qué es lo que tienes que todavía el camino está paralizado porque no has entregado? Hay falta algo que Dios quiere que se lo entregue, que tiene más peso que lo que Dios te está dando. Porque si tú entiendes que lo que Dios te está dando va por encima de todo lo que tú cargas, se lo entregas todo, aún tu ser. Es que no entiendo. Dios le está diciendo a Abraham, tú me amas. Claro, hoy sí es verdad que tú me amas. ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho entrégame? Y has sido obediente, desobediente a lo que Dios te ha dicho. Por eso vives lo que vives hoy. Por eso no has entrado el camino. Porque Dios quiere que tú entres con un corazón sano, restaurado y ready. Porque no es para ti, es que vas a ayudar a otros que vienen. Lo que tú cargas hoy no es para ti. Es para alguien allá afuera que lo necesita. Entonces, ¿cómo podemos decir que nos llamamos iglesia? ¿Cómo podemos decir que nos llamamos el cuerpo de Cristo unidad cuando vemos que aún dentro de la iglesia no somos efectivos? Sheila tiene problemas, ese es problema de ella. ¿Cómo que es problema de ella? Para que tú dices que eres el cuerpo de Cristo. Aunque Sheila no te cuente su problema, pero tu deber es cuando no la vayas a mandarle un texto, tú no tienes que hablar con ella. Sabes que te amamos y estamos contigo. Eso yo lo aprendí en el camino. Porque aunque yo sea el pastor, yo tengo que estar en todas con mis hijos. Me digan o no me digan, yo como pastor, al no verte, tengo que mandarte un texto. No te vi hoy, te amo, Dios te bendiga. Para que tú sepas que estoy pendiente a ti. Aunque tú no me digas tu problema, yo no tengo problema, pero yo le oro a Dios para que te restaure, para que te dé la respuesta que tú necesitas. Pero una responsabilidad de la iglesia, orar los unos por los otros. Esto no es únicamente por los domingos. Si pasa la semana y no lo ves, tírale. Era. Porque para eso fue que Dios nos llamó. Y suelta el orgullo. Suelta el orgullo. El orgullo muchas veces corta nuestra bendición.
Porque no es que se lo pregones a todo el mundo tu problema, pero Dios te va a poner gente selectiva para que tú puedas hablar con ellos y te den el mejor consejo que tú necesitas. Y muchas veces no es el que tú quieres escuchar, pero es el que tú necesitas para reflexionar y caer en tiempo. Porque en el camino Dios le está diciendo a Abraham, vas a tener problemas y situaciones, pero mira, yo estoy aquí. Dios siempre dijo, yo estoy aquí. Y yo quiero que tú sepas que Dios siempre ha estado contigo. Dios siempre, en tu peor problema, Dios ha estado contigo. Entonces, ¿por qué no cuentas con Él? ¿Por qué no le entregas una vez y por todas lo que está impidiendo que puedas entrar al camino que Dios quiere que tú entres? Ah, es que yo soy así. Dios sabe cómo yo soy. No, es que Dios no sabe cómo tú eres porque tú no hablas con Dios. Dios necesita saber cómo tú eres para que Él entienda y te pueda ayudar en lo que tú necesitas. Dice, Dios ahora te está pidiendo que le entregues lo más que tú amas. Que fue Él que te lo dio y ahora quiere que se lo sacrifiques. En Mateo 16, del 25 al 26, dice, si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si decides dar su vida por causa, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera si al fin de cuentas pierde su vida. Nadie puede dar nada para salvarlo. Todo lo que tú tienes, a Dios no le interesa. Todo lo material, a Dios no le interesa. A Dios le interesa tú. Tú. ¿Por qué tú crees que Dios nos está enseñando que aún, y los uso como ejemplo, jóvenes raperos que tienen ahora mismo dinero, tuvieron fama, dinero, fama, lo tuvieron todo, tienen casa, tienen todo, están podridos y tuvieron que buscar a Cristo? ¿Y qué te está diciendo a ti? Que tú y yo, ellos lo tienen todo y tuvieron que buscar a Cristo. Y nosotros tenemos a Cristo y todavía somos inconformes. Ellos deseando estar en Cristo y ustedes deseando tener la fama que tienen ellos. A ustedes no hay quien los entienda. ¿Por qué esa gente son bendecidos? ¿Por qué Dios no me prospera así? Porque si te prospera tú te pierdes. Es mejor que te deje como estás. Porque Él quiere salvarte. Él no quiere que tú te pierdas. Cuando Dios tiene propósito con alguien, Dios no quiere que se pierda. Dios quiere cumplir su propósito en ti. Dile que está a tu lado. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios va a cumplir su propósito en ti. Ya le estamos bajando. El que atiende la corrección va al camino a la vida. Y el que la rechaza se pierde. Proverbio 10, 17. Ahora quiero hablarte de un amigo. Que este amigo yo le identifico, Pastor Almari, como un hombre de iglesia. Y tú me vas a entender ahora. Este es Saulo, perseguidor de la iglesia. Dice en Hechos, el capítulo 22 del 9, dice, Saulo respiraba aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres y mujeres en el camino y le trajesen preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar goces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y te diré qué debes de hacer. Otro sistema más de Dios, el mismo. Él no le dijo, él dijo, entra. Ahora yo te voy a hablar de un hombre que fue criado en el Evangelio. Porque él fue enseñado, educado en los principios de la ley de los judíos.
Él tenía dos nacionalidades, era judío y era romano. Era un hombre que mataba en el nombre de Dios. Pero yo no le echo la culpa a él, yo le echo la culpa a las enseñanzas que le hicieron. Ah, 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 ah. Por eso hoy yo quiero que tú entiendas que en el camino, en Cristo, hay gente que te va a marcar en la iglesia. Hay gente que tú vas a decir, pero si somos cristianos, no, pero es que lamentablemente te van a pasar situaciones. Hay gente que cuando, por ejemplo, cuando yo empecé, me enseñaron muchas cosas que estaban erróneas. Pero estos pastores me enseñaban lo que ellos entendían. Por ejemplo, tenemos un Gigi Ávila que predicó por muchos años que el cajón, que el televisor era del diablo. Y mucha gente quemó sus televisores, los rompieron, hicieron muchas cosas. Al final del día, la televisión hoy día se ha convertido en un canal para proyectar a miles y miles de personas la palabra de Dios. Pero era porque no había un conocimiento o una revelación en aquel tiempo, porque Dios sigue siendo el mismo. Entonces, vemos también otro texto que usaban mucho: no te sientes en sillas de escarnecedores. Entonces tú no podías ir al cine porque era del diablo. Sin embargo, Dios en un momento dado, la película más taquillera de todos los tiempos se llama The Passion. ¿La presentaron en dónde? En el cine. Textos fuera de contexto que muchas veces te marcaron. Que el que vaya a la playa, eso es del diablo. Que la mujer no puede usar blower porque eso es del diablo. Y si usted no me quiere escuchar las prédicas de la gente fanática, marcando e hiriendo a las personas. Y Saulo fue marcado porque fue enseñado a los pies de Gamaliel, y usted lee más que yo. Fue enseñado. Entonces, ¿qué era lo que le estaban enseñando? El odio que le tenían al romano. Porque el problema está que cuando usted no tiene ningún tipo de relación, usted lo que sabe es matar. No sabe restaurar. No sabe sanar. Que lo que usted no le han enseñado, usted no lo aplica. Entonces, la palabra dice que hay que dar por gracia lo que por gracia tú recibes. Saulo necesitaba una intervención del cielo radical, porque ya venía matando a muchos cristianos y ya se había convertido como el más malo de la película, donde inclusive la muerte que cerró el time de él fue la muerte de Esteban, que le llevaron, dice la palabra, que le llevaron las vestimentas de Esteban a los pies del hombre como si fuera el magnate, matando. Oye, escucha bien lo que te estoy diciendo ahora, porque la iglesia no es perfecta. La iglesia está para reunir a los imperfectos, para provocar a aquel que se acordó de ti un día. Así que déjese de estar mirando a su hermano. Si está o no está, si se cayó o no se cayó, eso no es problema de usted. El asunto de usted es orar por él. Porque pasaría como pasaría con Saulo, que nadie le decía que estaba mal. Todo el mundo se aprovechó y lo que hizo fue que le pusieron el veneno de su corazón y no el corazón de Dios. Entonces, cuando un corazón está lastimado, es lo que sabe estirar el veneno y no restaurarlo. Porque si el tuyo no está restaurado, tú no vas a restaurar a nadie. A mí tú no me vengas a decir que tú puedes darle un consejo cuando tú estás peor que el que está al lado tuyo. Es bien fácil aconsejar a la gente y decirle, no te cases, y tú te has casado. Tú vas a ser papá, tú eres loco, tú eres mamá. Y le estás diciendo a aquel que no sea mamá. O sea, no te pongas a aplicar cosas que tú nunca ni has intentado en tu vida. Y si tú has fracasado, no le digas a aquel que no se case porque tú tuviste dos fracasos. Eso es problema tuyo por no restaurarte primero. La gente piensa, como dice el dicho, tapar un roto con otro roto. Hey, let me tell you something, eso no existe. Aquí tú no pones capa tras capa y es lo que pasa con el ser humano. Tratan de poner las heridas con curita y eso no lo sella. No puedes dejar algo para comenzar algo nuevo cuando todavía en esto estás herido y te duele. Y es lo que está pasando hoy día con la iglesia. Ahora le hablo a los de la iglesia. Tienes que perdonar al que te hizo daño en otra iglesia. Tienes que perdonar a aquel que un día te ofendió, te humilló en la iglesia. Porque la iglesia no está para pelear ni para bochiche. La iglesia está para darle gracias a aquel que te salvó un día.
La iglesia está para levantar al caído. La iglesia está para exhortar. La iglesia está para levantar manos en unidad, humillarnos y decirle a Dios gracias. Y Saulo mataba a la gente en el nombre de Dios. ¿Tenía conocimiento o no? Entonces, ¿dónde está la palabra que dice el amor de Dios? Porque ya ahí estaban por los 10 mandamientos. ¿O no? Ahí estaban. Pero entonces prefirieron enseñarle las 362 leyes, que es la ley, en vez de darle los 10 mandamientos que era de Cristo. Pero Cristo se encargó de enseñárselo. Le enseñó el primero: amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo, que a la mayoría, ese se lo engavetan: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese lo engavetamos. ¿Sabes por qué? Porque cuando vemos un hermano caído le echamos leña al fuego en vez de soltarlo y levantarlo. Y si no es de tu combo, que se lo lleve quien lo trajo. Porque también somos en combo. Y aquí no existe combo. Aquí somos todos el cuerpo de Cristo. Y tenemos que aprender que somos el cuerpo de Cristo. Y que estamos para eso. Para como cuerpo de Cristo establecer. Entonces tenemos que aprender. Usted está aquí. Usted se distrae muy rápido. Quédese aquí conmigo. No se preocupe que la persona me va a poner una careta del artista o de la persona que a usted le gusta para que usted se quede fijo. ¿Sí o no? Cuando vamos a un concierto, ¡ay, mi amor! Y no quitan la mirada de ahí. ¿Sí o no, campeón? Pues manténgase ahí. Saulo, convertido en Pablo, le tomó de 2 a 3 años prepararlo, desintoxicarlo, para entonces volverlo a enviar con la palabra correcta a predicarle a 3 tipos de generación. A los judíos ortodoxos, que eran los que se iban a convertir a Cristo. A los samaritanos, que no eran parte del plan, pero Cristo los metió en el plan. Y a los gentiles, que somos nosotros. Por eso Pablo y Pedro peleaban y chocaban, porque Pedro decía que el evangelio era para el pueblo de Dios, y Pablo le dijo: tú estás equivocado, eso es para todo el mundo. El evangelio vino para todo. Por eso es que entonces después entran los romanos, que entró Cornelio y entraron otros romanos aceptando a Cristo como Salvador y Cristo usándolo. ¿O acaso cuando cogen a Pablo preso con Silas, que los meten preso, que se abren la celda cuando ellos adoran, qué le dijo el romano? No se vaya nadie. No, si aquí está todo el mundo, tranquilo. Me dijo: ¿cómo yo en mi casa le podemos servir al Señor? Alguien que me entienda en esta mañana. Él no tuvo que decir, él dio testimonio. Por eso, como iglesia ahora, debemos dar testimonio de qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que estamos predicando. Y a quién estamos escuchando. Porque como iglesia tenemos una palabra que es la que nos guía, nos enseña y nos restaura todos los días. La palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. A mí tú no me vengas a decir que tú vives una vida monótona si tú no renuevas tu mente todas las mañanas. Porque el Dios tuyo, el Diosito, no es el Diosito, es Dios. El que te da la mente para renovarte todos los días. Entonces, ¿cómo es posible que tú vengas todos los días con la misma actitud? Es imposible. Pero entonces tú no tienes relación con Dios. Porque cuando tú tienes relación con Dios hay un cambio de mentalidad. Entonces, el Señor tenía que encargarse de que Saulo pasara a ser Pablo, pero el Pablo renovado, cambiado, porque él dijo: este aprenderá por causa de mi nombre. Y ahí es donde está el problema, que la iglesia no entiende. Nosotros estamos aquí para padecer por Cristo. Usted va a sentir persecución, a usted le van a pasar por encima, a usted le van a decir hasta perro muerto, pero por causa del evangelio. Así que para poder entrar al nuevo camino que Dios trazó para esta casa, tenemos que estar unidos. Y tienes que quitar todo lo que tú sabes que está a punto de entrar. Pero no va a pasar como el pueblo de Egipto, que lo sacaron de Egipto, pues 40 años más en el desierto. Da de vuelta allí, mijo.
Ustedes no quieren cambiar. Aquí hay gente que no quiere cambiar. Aquí hay gente que lo que le gusta es que le hablen lindo y bello. Pero cuando le dicen, suelta, eso no es de Dios. El pastor lo sabía. Es que el pastor que yo suelta, ¿a quién? A mi novia. Está loco. A mi hijo, no. Suéltalo. Porque es lo que está impidiendo que tú vayas a entrar al camino. Al nuevo camino que Dios trazó. Si tú no sueltas, tú no entras. Y en esta mañana yo te exhorto a que sueltes. Porque Dios te está procesando en el camino para ir algo que todavía no has soltado. Y Dios te está diciendo hoy que lo sueltes. Dile que está a tu lado. Es tiempo de soltar porque vamos a entrar al campo nuevo. Dile. Vamos a entrar al nuevo camino. Hoy Dios quiere que entregues en sus manos, porque así como Él te restauró a ti en este día, así también puede restaurar a la persona que te marcó en un momento cuando comenzaste a caminar con el Señor. No importa la posición de la persona que te lastimó hoy, Dios quiere que se le entregue para que puedas comenzar un nuevo camino. El Salmo 18:30 dice, el camino de Dios es perfecto, las promesas del Señor han sido probadas. Y él protege a quienes buscan su ayuda y su protección. El Salmo 119, el 14 al 16 dice, me he gozado en el camino de su testimonio más que todas las riquezas. En tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tu palabra. En Lamentaciones 3, el 4 al 40 dice, reflexionemos seriamente en nuestra conducta y volvamos nuevamente al Señor, elevando al Dios del cielo nuestros pensamientos y oraciones. Nosotros hemos pecado y fuimos rebeldes y tú nos perdonaste. Y con este cierro. En el camino siempre vas a tener obstáculos, situaciones que te van a jamaquear, te van a poner en duda si Dios está sobre tu vida, te van a poner en duda si tienes fe o no fe. Pero el camino que Dios te está enseñando es para que una vez pasen las temporadas, en tu próxima temporada ya tú tienes la capacidad, la madurez y estás ready para pasar para tu próximo nivel. Si tú no decides qué es el obstáculo que está impidiendo que Dios quite para que tú entres en este camino, yo te exhorto hoy para que tú sueltes de una vez y puedas entrar en el nuevo camino que Dios trazó, que es un 2025, que te esperan cosas maravillosas. Cosas que Dios te va a sorprender, que tú pensaste que Dios nunca te escuchó, pero Dios las tenía guardadas porque era en el momento de Dios y no en el tuyo. La voluntad de Dios es que tú te mueras al yo de todos los días para que Él se glorifique en tus debilidades. Dios no vino a juzgarte ni a señalarte, Dios vino a usarte en medio de tu condición y tus pruebas para que la gente vea que todavía hay poder de Dios. Pero si te escondes en la cueva, si te escondes, ¿cómo tú quieres que Dios te use? Porque es bueno orar todos los días, gemir delante de Dios, pero llegar los momentos que tienes que sacudirte, tienes que secarte las lágrimas, limpiarte los mocos y comenzar y seguir caminando. Porque con la quejadera no vas a llegar a ningún lado. La Biblia dice, clama a mí que yo te responderé. Pero te has quedado en clama a mí que yo te responderé, pero no accionas. Oras, pero no accionas. Tú quieres resultados sin accionar, pero entonces no estás activando la fe, no vas a llegar entonces a lo que estás buscando. Porque todos oramos, pero no accionamos lo que oramos. Es más, inclusive lo ponemos en duda si Dios lo puede hacer o no. Iglesia, despierta. El fin del mundo se acerca. ¿Y qué hemos hecho? Mirar que cada día las cosas se siguen cumpliendo. Mirar cómo el diablo sigue ganando terreno. Nos siguen robando a nuestros niños. Nos siguen poniendo programas distorsionados. Mientras tú estás afanado en el diario vivir y te despreocupas de que Dios sea el centro de tu casa para que te ayude a llevar a tu casa, tu matrimonio y la familia como debes de llevarla.
Nos hemos alineado al mundo en vez del mundo alinearse a nosotros. El mundo nos pone a correr como ellos corren en vez de nosotros poner al mundo a correr como Dios corre. Nos hemos adaptado a la forma que el mundo camina y en vez de adaptar al mundo para que camine como Dios quiere. Y cuando te hablo del mundo, te hablo de la gente, porque el mundo fue creado por Dios y quien lo contaminó fue el hombre, que no fue Dios. Porque Dios le dijo al hombre, ministralo. Entonces hemos dejado lo que nos toca a nosotros, se lo hemos dejado a la gente contaminada, corrompida, para que dañe lo que Dios nos puso a nosotros en las manos. Ahora te pregunto yo, ¿qué estás haciendo tú con lo que Dios puso en tus manos? Tuve miedo y lo engaveté. Pues dame quitártelo para dárselo a Londra. Mal siervo. Toma. Tú no quieres, dame acá, te lo dije a ella. Tenemos que analizarnos hoy, iglesia. Hoy hay Santa Cena, nuestra primera Santa Cena con el Señor. Yo creo que tú te evalúes ahí. Tú entres en conciencia y puedas entender que Dios quiere cosas maravillosas para ti. Pero cuán comprometido estás tú con Dios, eso es lo que yo no sé. Dios está comprometido contigo, pero tú estás comprometido con Dios. O tienes prioridades antes de llegar a la casa, o tienes prioridades antes de hablar con Dios. Porque trabajas, haces todo el día y cuando te toca orar en 2 minutos estás roncando. Entonces tú quieres que con 2 minutos, y no es los 2 minutos, es la calidad de oración que tú puedas hablar con Dios. Porque no es, como dice la palabra, no es hablar por hablar, es hablar del corazón. Y orar es hablar con Dios. Ser sincero contigo mismo. Porque 2 minutos y 1 hora pueden desatar cualquier cosa. Todo está en la fe que tú ores. Porque no es el tiempo, es en la fe que tú ores. Dice, Señor, yo tengo esto y yo creo que tú lo haces. Y yo voy a caminar a lo que tú dijiste. Yo voy a hablar con el pastor Gabriel, que me busque un apartamento, tengo 100 nada más. No me pida más de ahí que lo que hay 100. Pero creo. ¿Sí o no, pastor? Es fe. Él te puede decir muchas cosas, pero es la fe tuya. Porque yo te estoy hablando de un hombre a lo mejor que no tiene fe, un hombre normal que te va a vender una casa. Pero aquí el hombre de fe eres tú. Él no lo sabe, pero tú le vas a orar a Dios para que toque el corazón de este hombre y que busque la forma que le dé al hijo lo que tú quieres. El problema es que esa parte la hemos perdido, Victoria, porque tenemos fe para algunas cosas, pero para atrás no. Para las cosas pequeñas Dios se mueve y Dios no se puede, digo, para las cosas grandes Dios se mueve, pero y para las pequeñas no. Para restaurar a tu esposo Dios no lo puede hacer. Para restaurar tu relación con tu hijo Dios no lo puede hacer. Es que lo veo tan difícil porque fui yo quien lo ofendí. ¿Y? Pídele perdón a Dios tú, llévalo el perdón y sigue orando por él. Y en el momento de Dios, Dios te lo va a traer por la puerta. Un día te va a alzar el teléfono y te va a decir, Titi, brother, ¿qué pasa? ¿Quién me habla? Fulano, después de 20 años. Pide perdón. Si eso es lo que te tiene aguantado para entrar en el camino, pide perdón. Deja el orgullo ese. Pero es que yo no tuve culpa, pastor. Pero tú eres la hija de Dios, tú eres el hombre de Dios y tú eres el que tiene que darle el ejemplo. Él no lo va a hacer. Si él no tiene a Cristo en su corazón, él no lo va a hacer. Te toca a ti. Y si fue cristiano, se la va a sacar de la manga. Alaba ahora. O sea que más difícil se te puso la cosa. Pero sabes que por encima de ti está el Dios que le sirve. Vamos. Escucha el último. Hechos 9:16 dice, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Eso nunca Dios te lo dijo en el camino. Dios te lo enseñó en el camino. Porque por causa del evangelio nos van a perseguir, nos van a decir embusteros, dirán falsos testimonios. Por causa del evangelio. Las enseñanzas que tiene la palabra no son en vano, fueron gente que dieron su vida por Cristo, como un Pablo. Pero a Pablo le costó más porque Pablo había matado a cristianos ignorantemente porque no tenía un fundamento correcto. Y a mí lo que me da tristeza de esto es que muchos de ustedes tienen una palabra pero no la leen o la aplican a su conveniencia y en vez de bendecir maldicen o marcan a la gente. Porque con esta que adoramos, con esta misma maldecimos. Entonces no somos conscientes del daño que le hacemos a esa persona en el momento porque estás herido.
Porque en el momento cuando estamos bajo coraje, decimos tantas cosas que guardamos, y esas son las cosas que Dios quiere que tú entregues hoy. Las del cofre oscura que tú tienes y guardado, porque se supone que las cosas viejas pasaron, hechas aquí todas nuevas, pero a ti te place cuando estás bajo coraje, cuando Dios no te da lo que tú quieras, te las desquitas, vas al pasado, busca y te vuelves a vestir cuando ya Dios te limpió, y vuelves y te embarras otra vez. Creo que debemos de estar conscientes de a quién le estamos sirviendo. El que se quiera ensuciar, que se ensucie más, dice la palabra. El que se quiera limpiar, que se limpie más. Yo creo que hoy como iglesia, nosotros vamos por un nuevo camino. Nosotros vamos por un nuevo camino. Pero tú no puedes entrar ni cojo, ni lleno de odio, ni rencor. Tienes que estar sano para poder sanar a aquellos que van a venir. Porque van a venir mucha gente herida. Homosexuales. Escucha bien lo que te voy a decir ahora. Llegan homosexuales a la casa, lesbianas a la casa, usuarios de drogas llegan a la casa, depresiones, gente va a llegar, mujeres con divorcio, maltratadas física y mentalmente. Necesito que Iglesia Restauración Sin Límite primero se restaure. Porque tú vas a ser el instrumento que Dios va a usar para levantar esa vida. Entonces tú no puedes estar herida para herirme a ese que viene. O pasan dos cosas. O tú le transfieres o ella te transfiere todo el revolú que tiene ella en ti. Porque aquí hay que tener mucho cuidado y la gente lo que no entiende, las transferencias de espíritu se mueven así. Déjame, me puedo despedir, hijo mío. En esta hermosa mañana te estoy exhortando que hay un nuevo camino para ti. Dentro del camino Dios te ha ido procesando y preparándote para que puedas alcanzar en este 25 lo que te ha prometido. Por eso viviste muchos momentos difíciles y momentos que aún pensaste que te ibas a morir y que no ibas a alcanzar. Pero Dios en su misericordia te alcanzó y siempre ha estado contigo. Hoy te exhorto a que puedas entregar lo que tú sabes que Dios quiere que tú, lo que tú amas a lo mejor, o a esa persona, o algo que te hicieron, tienes que soltarlo para que veas el nuevo camino, el nuevo amanecer que tiene para ti. Lo nuevo que viene de parte de Dios, tienes que recibirlo con tu vasija sana, restaurada, con tu corazón sano y lleno del fruto del Espíritu Santo. Este es el apóstol Jorge Hernández de la iglesia más linda, bella, preciosa y grande, Restauración Sin Límite. Dale un aplauso a Dios, Dios es bueno.